no desamparados, ¿no? Y tantas dificultades y tantos problemas y tantos obstáculos, pero somos victoriosos en el nombre de Jesús. Por eso la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Lo que podría ser no solo que uno sea lleno del Espíritu Santo, sino que todos seamos llenos del Espíritu Santo, para que el mundo conozca que hay Dios en medio de nosotros. No solamente con prodigios, milagros, maravillas, ¿no? Sino que se pueda ver a través de estos vasos de barro la excelencia de Dios, a Dios mismo poder manifestarse al mundo, ¿no? Y vemos que los hermanos que todavía no conocen la gracia están entregados a todas estas cosas del mundo, ¿no? Y nosotros callados. Por eso la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, que el Señor nos esté ayudando, nos esté bendiciendo. Gracias al Señor por conocer a nuestros hermanos, ¿no? Qué linda, ¿no? La hermana Victoria, ¿no? Mi mamá ahora quedó sola viviendo y mi hermano más grande le lleva gente porque te hago una fiesta, algo para que mamá se ponga contenta, dice. Y mi mamá le dice, yo lo que más quiero es que vos conozcas al Señor, que escuches la palabra. Y entonces mi hermano todos los días va, aunque sea una hora, a que mi mamá le lea la palabra. Y él dice, bueno, aunque sea para que se ponga contento. Pero no se da cuenta el poder que tiene la palabra, ¿no? Y cuando él se ha ganado sin querer queriendo, ¿no? No, el poder que tiene la palabra. Y así las madres cristianas, ¿no? A veces los hijos creen que necesitan fiestas o que necesitan regalos o cosas. Lo que necesitan es que ellos crean en el Señor. Amén. No, eso les va a hacer realmente felices, ¿no? Y mi hermano todas las tardes se sienta una hora para que mi mamá le lea la palabra. Bueno, el Señor hace de una manera tan maravillosa que nosotros ni cuenta nos damos, ¿no? Bueno, le doy muchas gracias al Señor, a pesar de que veníamos, sinceramente, sin ganas de viajar. Con muchas ganas de venir, pero sin ganas de viajar. Pero bueno, gracias al Señor que llegamos, Él nos trajo, ¿no? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Gracias al Señor, ¿no? Que pudimos llegar. Amén. Ya estaba el otro acá diciendo, volvamos, ya son las 9:20, vamos a llegar muy tarde. Pero el Espíritu los trajo. Y bueno, le damos la bienvenida a los hermanos. Mientras la hermana Andrea hablaba, yo pensaba cómo la hermana Victoria de una u otra forma sembró, ¿no?, en los corazones de sus hijos para que ellos estén hoy acá, ¿no? Ojalá que ellos puedan acá encontrar la verdadera palabra y puedan seguir el camino del Señor, encaminar a su niña, que para que ella sea una obrera del Señor, ¿no? También escuchaba ayer, la noche y el viernes, del tema de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y cómo el Espíritu Santo está en nosotros, falta el poder, ¿no?, para poder manifestarlo, porque está en nosotros, porque esas amonestaciones que nos hace, que nos vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, es el Espíritu Santo, ¿no? A veces estamos así, decimos, no, yo voy a hacer esto, no, y hay una lucecita ahí que le dice, no, eso no, y eso es el Espíritu en nosotros que no permite que hagamos lo que no debemos. Así que le doy gracias al Señor y siempre orando los unos por los otros, ¿no?, para que el Espíritu Santo sea manifestado en nosotros a través de hablar en nuevas lenguas, que es la evidencia, como siempre dice el pastor. Y bueno, eso quería compartir y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, a nuestra amada hermana Mari, que el Señor pueda poner en su corazón el deseo de seguir esta carrera, hermano Fabio, si lo va a escuchar. Llegamos un poco tarde, pero llegamos. Usted se apresuró. Bueno, que el Señor bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano, los saludo con la paz del Señor. Amén. Y gracias al Señor que pudimos llegar. Gracias, Señor. Y mientras el pastor le leía a los hermanos la palabra ahí en el libro de Samuel, yo pensaba que en el mundo dice que cuando nace un chico, dice, dio a luz un chico, dice, un niño. Y realmente no lo dan a luz, sino que lo dan a las tinieblas de este mundo. Pero cuando una persona, un hijo de Dios, toma la determinación de entregar su hijo al Señor, ahí lo está dando la luz. Y más cuando lo instruye.
¿no? Y es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Y como decía el pastor, nosotros no tuvimos ese privilegio, porque nosotros no nacimos en el Señor, pero tuvimos el privilegio de dar a luz a nuestros hijos. Y eso es maravilloso, ¿no? Y dice, instruye al niño, aunque es el libro de Proverbios, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Digo, y eso es maravilloso, hermano. Y con respecto a lo que el pastor compartía con respecto a la llenura del Espíritu Santo, yo miraba lo que Pablo dice ahí en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 2. Porque para todo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra. Gracias, Señor. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que la vida de Dios sea asistida y sea una realidad inmediatamente en nosotros. Gracias, Señor. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, para la firmeza frente a todo lo que el mundo ofrece. Gracias, Señor. Mire, hoy el mundo está ofreciendo una enseñanza errónea y muchos hijos de Dios están ahí. Muchos hijos de Dios están ahí, pero como decía mi esposa, nosotros que tenemos conocimiento de la verdad, al carecer de la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, no tenemos esa valentía de pararnos firmes todavía y decir, no, hermano, ¿a dónde estás corriendo? Nosotros estamos llamados a correr en contra del mundo, no a favor del mundo. Pero el apóstol Pablo se encontró con los corintios. Y había muchos problemas, muchas situaciones en la iglesia de Corintios, muchas situaciones había ahí. Y una de las primeras cosas que el apóstol Pablo les hizo saber a ellos, que él no había ido a ellos de cualquier manera. Aunque en otra parte de la escritura, que ahora no recuerdo el versículo, dice que decían del apóstol Pablo que las palabras son fuertes y duras, dice, pero la presencia corporal es débil y menospreciable. ¿Vio? Y el apóstol dice, así que, en el capítulo 2 dice, así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, no fue halagando a nadie, Pablo. Ni fue aceptando nada para caer en gracia delante de los que le oían. Él fue a presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vio? Dice, pues me propuse no saber entre vosotros, dice, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que predicaba el apóstol Pablo, a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él no buscó persuadir a nadie humanamente, sino que él usó de lo que Dios le había dado. Sino dice que fui con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de los que escuchaban la palabra no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En la llenura del Espíritu Santo y en la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Entonces los hermanos no solamente que van a escuchar la palabra, sino que van a ver la palabra hecha una realidad, van a ver la manifestación del carácter de Cristo. Y frente a eso, ¿qué argumento van a tener los hermanos? Ninguno. ¿Qué enseñanza van a poder meter diferente a la que el Señor nos da a través de su palabra? Ninguna. ¿Por qué? Porque no solamente que están oyendo, sino que están viendo la realidad de esa palabra que se les está predicando en la manifestación de la vida de Dios, asistida por el poder del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, uno de los primeros temas que tocó ahí en Corintios, es que él no fue de cualquier manera. Él fue con demostración del Espíritu y de poder. ¿Vio? Él no buscaba persuadir a nadie humanamente, sino que el Espíritu lo persuadiera a ellos. ¿Y cómo los persuadía? Por la palabra y por la manifestación de la vida de Dios que estaba en él. Y bueno, eso quería compartir con ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, amados hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor. Lamentamos que nuestro hermano Fabio se haya ido corriendo. Hermano Fabio, no salga corriendo. Bueno, gracias le damos al Señor. Amén. Agradecido al Señor por los hermanos que están. La verdad que para nosotros es un privilegio. Amén, porque la hermana Victoria, no sé cuántos años hará, pero hace muchos años que está con nosotros. No era constante la hermana, no venía a todas las reuniones, pero siempre estaba en medio de nosotros, amén. Y agradecidos al Señor que sus hijos puedan estar en esta mañana, amén. Amén. Y pensaba en
lo que estamos hablando, ¿no? Que viene este matrimonio a entregar a su hija al Señor. Y mi esposo le leía la historia de Ana, ¿no? Cómo ella consagró su vida al Señor y bueno, y también el hermano Nicolás leía en Proverbios, citaba ese pasaje que dice que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, amén. Y me hacía pensar en la historia judía, amén, en los israelitas. Ellos, por ejemplo, tenían el mandato de Dios de instruir a sus hijos en la ley. Ellos tenían que observar cada mandamiento de la ley desde que nacían, porque al 8º día los circuncidaban. Y ahí empezaba el peregrinar de ellos a través de la religión judía, amén, que después terminó siendo una religión, al mandato de los 10 mandamientos y todas las ordenanzas que se tenían en aquel entonces. Y pensaba que nosotros hoy no podemos tomar lo mismo que los israelitas hacían de instruir a nuestros hijos en la ley, sino que como dice Pablo a Timoteo, dice la fe que estaba en tu abuela, dice, y en tu madre, ¿no? Y que ahora está en ti, dice, ¿no? Y ese es el trabajo que las mujeres tenemos que hacer. Yo ya he criado mis hijos y todos nacieron en el Señor y un día vine y los entregué al Señor. Y ellos fueron a la escuelita, fueron a las reuniones de jóvenes, venían a la reunión, pero me faltó hacer un trabajo. A mí personalmente, y yo creo que este es un trabajo que las mujeres tenemos la responsabilidad, amén, que es implantar nuestra fe en el corazón de nuestros hijos. Amén, como lo hizo la abuela de Timoteo y la madre de Timoteo. ¿Y dónde comienza ese trabajo? Como nos dijo hace muchos años un pastor a nosotros y no lo pudimos oír. Lo escuchamos con nuestros oídos, pero no pudimos oírlo, porque no pudimos, yo personalmente como madre, no pude llevar a la práctica lo que este pastor me enseñaba en ese momento. ¿Qué era? Enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Y como hablaba mi esposo en el comienzo, cuando estábamos hablando con los jóvenes, ¿cómo se hace esto? Se hace todos los días. Tengo que enseñar a mi hijo a través de mi vida, no solamente a la madre, sino también al padre, que Dios está en medio de nosotros, que Él es nuestro Dios, que cuando hay dificultad en el hogar, Él está para socorrernos. Amén, que cuando estoy enfermo o mi hijo está enfermo, Él está para sanarlo. ¿Por qué? Porque Él obró en la cruz del Calvario. Enseñarle a amar, que como un día predicó un joven que ahora está al frente de la congregación que su padre llevaba adelante, él predicó la fe de mis padres. Él abrazó en su adultez la fe que sus padres profesaban cuando él era todavía niño, joven, adolescente y joven, y llegó a su adultez y él pudo abrazar voluntariamente. No había ni una ley que le dijera que él tenía que hacer tal cosa, pero eso fue un trabajo que se hizo a través de los años. Y hoy que ustedes son jóvenes y que tienen su primer hija, tienen, como decía mi esposo, la oportunidad de llevar a la práctica el consejo que hoy se le da. ¿Cuál es? Enseñar a su hija a amar al Señor. Vio que nosotros hoy en la actualidad, ¿qué se enseña? A que ellos amen la tecnología. Después van siendo más grandes y le enseñamos a que ellos amen una profesión. Yo, por ejemplo, eso le implanté bien a mis hijos. Yo le dije, ustedes todos van a terminar la secundaria. Lo que hagan después ya es asunto suyo. Y les enseñé eso y todos terminaron la secundaria. Y algunos siguieron estudiando y otros no. Pero bueno, eso fue lo que le implanté en su corazón. Y eso hicieron. Pero poder implantarle la fe, amar al Señor, que ella diga, Señor, gracias porque tú entregaste tu vida por mí. Gracias, Señor, porque tú me amaste. Gracias, Señor, porque tú amaste a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos el día de mañana. Amén. Es un privilegio, es algo maravilloso, hermanos. Tienen este trabajo. Es un trabajo, hay que hacerlo diario.
pero es una responsabilidad también. Y gracias le doy al Señor por este privilegio que Él nos da, amén. Y quería compartir este consejo que siempre lo comparto con los jóvenes, ¿no? Con los que van a ser papá ahora, porque uno ya transcurrió el camino, amén. Y sabemos lo que hicimos bien y sabemos lo que no hicimos tan bien, amén. Y bueno, y ahora están ustedes, que si ustedes escuchan, ¿no? Como dice el Salmo 45, oye, hija mía, dice, inclina tu oído, dice, ¿no? Si ustedes inclinan el oído a la palabra del Señor, cuando esa niña tenga 20 años, va a estar acá o en cualquier otra congregación sirviendo al Señor, pero sin haberse apartado nunca del Señor. Pero eso es un trabajo que ustedes como padres tienen que hacer. Amén. Que el Señor siga añadiendo bendición a sus vidas. Amén. Que el Señor bendiga a mi amada esposa. Vamos a cantar una alabanza y vamos a levantar la ofrenda. Amén. Le invito a ponerse de pie. Saluda a los hermanos de misión. Un saludo a los hermanos de misiones. Bueno, al pastor Jorge y a todos los hermanos que nos están mirando de misiones. Un abrazo grande. Alabado sea el Señor. Vamos a cantar una alabanza, un coro. No tengo el linario. Dame la tarjeta, por favor. Alabado sea el Señor, mientras que ustedes se van sensibilizando. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Hay alabanzas chiquitas, cortas, que la usamos para esto, ¿no? Gracias, Señor. Los justos alabarán tu nombre. No la sé esa. Mi corazón. Bueno, entonces vamos a cantarla. Amén. Los justos alabarán tu nombre, Señor del cielo, de la tierra, de mi vida. ¿Qué sería de mí sin ti? Los justos alabarán tu nombre, Señor del cielo, de la tierra y de mi vida. ¿Qué sería de mí sin ti? Si no me hubieras amado, ¿qué sería de mí? Si en ir a la cruz te hubieras negado, perdido estaría yo. Si no me hubieras amado, ¿qué sería de mí? Si en ir a la cruz te hubieras negado, perdido estaría yo. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la declaración de fe de los hermanos. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual, Señor, en los lugares celestiales en Cristo. Que también, Señor, nos bendice materialmente cada día, Señor, trayendo, Señor, la añadidura, Señor, que nos permite, Señor, vivir en este mundo. Pero ahora, Señor, buscamos, Señor, mayor riqueza. Queremos que tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor, para que podamos seguir creciendo, Señor, en esta gracia, Señor, preciosa y maravillosa. Bendice a tu siervo, Señor, en la palabra que tú vas a traer en esta mañana, para que podamos ser enriquecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Alabado sea el Señor. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Quiere decir que el primero en dar su Hijo fue Dios. Él entregó a su Hijo. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Él dio a su Hijo. No es fácil dar un hijo, ¿no?
Pero él nos dio su ejemplo. Él entregó a su Hijo para que el mundo sea salvo por medio de su Hijo. Y Él no lo entregó, Él sabía, Dios sabía a quién se lo estaba dando. Dice, Él dio a su Hijo al mundo y el mundo no le dio el valor, sino que el mundo lo crucificó. Y ese Hijo vino a mostrar el amor que Dios tenía por el mundo, pero el mundo lo despreció, lo aborreció, ¿no? Y pensaba en esto de entregar el Hijo, ¿no?, a Dios, pero resulta que Dios entregó a su Hijo primero, para que todo aquel que en Él creyera, que creyera en su Hijo, ¿no?, pudiera ser salvo por medio de su Hijo. Y eso gana el corazón de nosotros. Amén, gloria a Dios. Nosotros se lo entregamos a Dios, a nuestros hijos. Bueno, pero Dios se lo entregó al mundo, a un mundo caído, depravado, maligno, a un mundo que Dios sabía que lo iba a crucificar, que lo iban a despreciar, que lo iban a azotar, que lo iban a poner una corona de espinas. Dios sabía de antemano eso, pero sin embargo, Dios lo entregó. ¿Y por qué lo entregó? Porque nos amó. Amén. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. Sí, Señor, gracias, Señor. ¿No? Es como que hubiera dicho, yo amo más al mundo que a mi hijo. Pero no fue así, Amén. ¿no? Él entregó porque era la única manera que el mundo fuera salvo, Amén. ¿no? Y Él lo entregó por amor a nosotros. Gracias, Señor. Y eso ganó nuestro corazón, Sí, Señor, gracias, Jesús. ¿no? Ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Pero cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, Él nos amó y nos dio vida, dice. ¿No? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿no?, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Gracias, Señor. ¿No? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias, Señor. Y esta es la condenación. 2 puntos. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas o reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Gracias. Qué maravilloso, ¿no? Que el Señor dio su Hijo a nosotros, al pecador, ¿no? Y el pecador lo más, pero nosotros no, nosotros lo recibimos con mucho amor al Gracias, Señor. Señor. Gloria a Lo hemos Dios. recibido en nuestro corazón como el medio de salvación, Sí, Señor. ¿no?, y de liberarnos nosotros de la condenación y del juicio eterno. Alabado sea el Señor. Amén. ¿No? Eso es el Evangelio. El Evangelio es amor. No un amor humano, sino que es el amor de Dios dado a nosotros, al mundo entero. Gloria a ¿No? Dios. Dios ama hasta al peor de los pecadores, al peor asesino, al peor violador. Dios lo ama si esa persona recibe el amor de Dios que es Cristo Jesús. Dios está dispuesto a perdonarle todos sus pecados, ¿no? Todas sus atrocidades que ha hecho en su vida, Dios se las perdona. Solamente tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y tal vez usted que me está escuchando nunca entendió que de tal manera Dios amó, que dio a su Hijo para que usted fuera salvo, Amén, gloria a para que Dios. usted reciba la vida eterna. Aleluya. Hay mucha gente que nos escucha por medio del teléfono. Y muchos están en las iglesias, pero no son salvos. No tienen vida eterna. Pero tal vez en esta mañana usted pueda decir, yo quiero recibir,
lo que Dios me ha dado o nos ha dado. Yo quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pueda usted alcanzarlo en esta mañana. Gracias. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y ayer hablábamos sobre ser confirmados, ¿se acuerdan? ¿No? En el versículo 23, ahí terminamos. Capítulo 18, 23. El apóstol Pablo, ¿no? Él dejó a los judíos y se fue a los griegos o a los gentiles. Aclaramos que Pablo, mientras que él predicaba el Evangelio del Reino, porque Pablo predicaba el Evangelio del Reino, pero llegó un momento en que Pablo no predicó más el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque el Evangelio del Reino era el Evangelio para los judíos. En aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo Jesús podía venir todavía, ¿no? O eso es lo que los judíos esperaban. Después seguramente él caminó con los 12 apóstoles del reino, predicó con los 12 apóstoles del reino, podríamos decir. Pero una vez que los judíos no lo recibían, lo que él les predicaba, no recibían a Jesucristo como Señor y Salvador, no como el Mesías, él sacudió sus pies, sacudió su ropa y dijo: a los gentiles me voy. Y se fue a los gentiles. Y nosotros sabemos que a los gentiles él le predicaba el Evangelio, predicaba que Jesús era el Salvador, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Pero nunca Pablo los introdujo a los gentiles a un reino, sino que los introdujo al cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿No? Hizo de los dos hombres un solo y nuevo hombre, ¿no? Dice el Señor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza del cuerpo, y eso es lo que el apóstol Pablo enseñaba en sus epístolas. Pero acá, en el libro de Efesios, él continuó predicando el Evangelio del Reino por un tiempo. Pero la ruptura con el reino, con los apóstoles del reino, Pablo nosotros tenemos esa ruptura vista en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Cuando ahí estuvo el concilio de Jerusalén. Entonces Pablo, ahí estaban en el concilio, estuvieron los ancianos ahí, y los apóstoles del reino estaban ahí también. ¿Por qué? Porque ahí en el templo de Jerusalén estaban los apóstoles del reino, más los ancianos y también los judíos, que creían que todavía la ley estaba en vigencia, que estaba todavía, que no se había de alguna manera anulado la ley, no se había cumplido la ley, y sabemos que la ley fue cumplida por Cristo el Señor. Gloria a Dios. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. Es decir, que la salvación era por medio de las obras y no por medio de la fe. Y como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, es decir, que discutieron con los hermanos de Jerusalén, con los apóstoles del reino, con los ancianos, con los judíos que todavía pretendían o decían que por medio de la ley de Moisés éramos salvos, entonces ellos discutieron. ¿Quién? Pablo. ¿Y quién más? Bernabé también discutió con ellos. Y entonces dice que como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, que discutieron, ¿no?, en voz alta, a los gritos habrán estado discutiendo ahí, pero eso es una suposición, no pequeña, y una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso subir a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto. Ahí hubo una ruptura ahí,
en esa parte, ¿no? Entre los que predicaban el Evangelio del Reino y los que predicaban el Evangelio de la Gracia. Ahora, esa ruptura entre el apóstol Pablo y los apóstoles del Reino, eso existió, pero no por causa del mensaje del Reino. El Reino no era el problema, porque nosotros también predicamos que algún día Jesús va a volver, ¿no? Y va a establecer su reino acá en la tierra, un reino de 1000 años, pero no ahora. Antes que eso acontezca, la iglesia tiene que ser arrebatada, tiene que ser llevada al cielo para la boda del Cordero. Bueno, entonces, no estamos en contra del reino, que se entienda bien. Lo que nosotros no aceptamos, lo que Pablo no aceptó. ¿Qué no aceptó Pablo? Que la salvación no era por obras, sino que era por fe. Amén, gloria a Dios. Nosotros no estamos contra el reino de Dios, o el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, sino que nosotros no aceptamos lo que los judíos decían. Los judíos decían que para ser salvos, fíjese lo que dice acá, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta discusión. Pues ellos, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Siria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Es un poquito más arriba, ¿no? En el 1 dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, a la ley de Moisés, no podían ser salvos. Y Pablo decía que no se necesitaba cumplir los ritos de la ley para ser salvo, sino que la salvación solamente venía por fe, conforme a lo que declaró Juan ahí en Juan 3:16, ¿no? Y todo aquel que en él creyere será salvo, dice. Eso lo tenemos claro, ya lo hemos hablado, porque hay algunos que nos acusan a nosotros que nosotros estamos contra el Evangelio del Reino, y nosotros no estamos contra el Evangelio del Reino, creemos en el Evangelio del Reino, ¿no? Y bueno, y vamos a estar ahí presentes cuando Cristo venga a reinar sobre Israel y sobre el mundo entero. Nosotros vamos a venir con Cristo según la palabra del Señor, para reinar juntamente con Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Pero lo que Pablo no estaba de acuerdo era eso, ¿no? Que los apóstoles del reino enseñaban lo que los judaizantes mantenían. ¿Qué mantenían? La ley de Moisés, que la salvación era por fe y por medio de la circuncisión. Y bueno, y ahí se armó un lío ahí. Fueron a Jerusalén y ahí en Jerusalén ellos hablaron y bueno, se acordó ahí que no se pusiera una carga sobre los gentiles, ¿no? Que no se les pidiera a los gentiles que cumplieran la ley ni los mandamientos para ser salvos, sino que ellos habían entendido que la salvación era por la fe y era por gracia. Lo decimos claramente para que nadie nos diga que nosotros estamos en contra. No. Lo que nosotros decimos, lo que Pablo le dijo a Pedro, vamos a leerlo en Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 5. No, antes. 4. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. La verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Está refiriéndose a los apóstoles del reino, ¿no? Lo que ellos fueron antes, a él no le importaba nada, Pablo. Y dice, a mí, pues lo que de reputación
los que eran famosos, los que eran aparentemente los discípulos del Señor, nada nuevo me comunicaron, dijo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión actúa en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Voy a saltear el 10. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Yo, el apóstol Pedro, uno de los apóstoles del reino, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después ¿qué dice? ¿Cómo? Pero después que vinieron, Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Es tan claro acá la palabra, ¿no? Entonces nosotros ponemos delante de aquellos que dicen que nosotros decimos lo que no decimos, ¿no? Nosotros decimos que el Evangelio del Reino es nuestra esperanza. Nosotros queremos reinar con Cristo cuando Cristo establezca su reino. Pero decimos que el hombre no es salvo por las obras de la ley, ni por la circuncisión, ni por cumplir mandamientos. El hombre es salvo por la fe en Jesucristo. Eso decimos. Y lo decimos bien abiertamente. Y con esa doctrina muerta de obras, ¿no?, que introdujo el diablo a través, no de los apóstoles del reino, sino de aquellos judíos que no habían creído en Jesucristo, ¿no? Nosotros nos oponemos abiertamente y claramente. Y para terminar, hermano, así podemos entregar a... Me olvidé Venecia, me olvidé Viena, iba a decir yo. Venecia, al Señor. Entonces dice, y luego entonces fue entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura, ¿no? Bueno, esto después lo vamos a ver. Bien, doy gracias al Señor, hermano. Que el Señor le bendiga a cada hermano que escucha la palabra. Amén, gloria a Dios. Nosotros no somos predicadores. Nosotros enseñamos la escritura, profundizamos las escrituras, ¿no? Página por página, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Porque hemos vivido el Evangelio muchos años. Tenemos más de 50 años en el camino del Señor. Y hemos vivido una vida de fracaso, una vida en la carne y en un alma no santificada. Y ahora queremos ayudar a los hermanos, a la iglesia que se va a levantar en este último tiempo, que ellos puedan vivir en el verdadero Evangelio, un Evangelio donde hay felicidad y gozo, hay disfrute, una iglesia donde realmente los hermanos se amen, no se respeten, no, porque ayer hablaba con una persona y le decía, mira, en el matrimonio el amor es importante, pero como en el matrimonio hay convivencia, lo más importante es el respeto. Porque vos podés amar a una persona, pero si esa persona no te respeta, si te dice malas palabras, si te empuja, si te pega, si te maltrata, ¿de qué vale el amor? ¿No? En el matrimonio, en la convivencia, así es en la iglesia también. Si nosotros nos amamos, pero no nos respetamos. ¿Por qué nos respetamos? Por ser lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios, ¿no? Y nos debemos respeto los unos a los otros, ¿no? También el amor sustenta todo, pero el amor sin respeto no vale. Y eso es el motivo por el cual las iglesias muchas veces fracasan, porque se aman demasiado pero no se respetan, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender,
Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Mire el privilegio que el Señor nos dio. Estábamos con mi esposa ayer limpiando la vereda, ordenando un poco el frente, y viene la hermana, que no me acuerdo su nombre, Daniela, viene Daniela con su esposo, que son parientes de la hermana Victoria. Y nos preguntaron cuándo iba a haber reunión, porque querían entregar a su hija al Señor. Vio, fíjese tantas iglesias que hay, iglesias más numerosas que la nuestra. No hay iglesias donde hay, qué sé yo, 100 personas, 300 personas, qué sé yo. Porque Daniela debe conocer iglesias más numerosas que la nuestra, pero Dios nos da el privilegio a nosotros, ¿no?, de poder hacer una oración por Venecia. Sí, por Venecia. Nos da el privilegio de poder orar por Venecia, entregarle al Señor, a Él. Vamos a hacer una oración, amén. Voy a pedirle a Daniela que pueda pasar acá adelante, a su papá también. Y todos nosotros vamos a orar por ella. Gloria a Dios. Bueno, Señor, estamos Gracias, delante de Señor ti, Jesús. en presencia de ti. Bendito sea tu nombre. Señor, tú conoces a Daniela, ella es tu hija, y a su esposo, Señor. Señor, ellos han venido delante de ti, no delante de mí, sino delante de ti, a entregarte, Señor, el fruto del amor de ellos, a esta niña, Señor. Señor, la entregamos en tus manos. Amén, Señor. Para que tú la cuides. Sí, Para Señor. que tú la protejas siempre. Señor, bendice a esta familia. Sí, Que esta Padre. familia, Señor, pueda conocerte cada día más a ti. Que ellos puedan ser bendecidos por ti grandemente en todo lo que ellos necesiten, Señor. Amén, Señor. Abre los ojos de su entendimiento. Llénalo con el Espíritu Santo. Sí, y con el Padre de poder, la gloria, Señor, aleluya, para que gloria a ellos tu puedan, nombre, Señor, ser Jesús. testigos de lo que tú eres acá en la tierra. Amén, gracias, Señor. Bendecimos a su hija, ayúdala en todo, protégela en todo. Sí, Señor en amado. el nombre de Jesús, la entregamos a Sí, ti, Padre de Señor. la gloria. Señor, y ahora tú eres responsable, Señor. Amén, Señor. Y sabemos que entregarla en tus manos Amén. es darle seguridad y Amén, protección. gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias le damos al Señor, hermano. Amén, gloria a Que el Dios. Señor les bendiga, la reunión ha terminado. Amén, Gloria a gracias, Dios. Señor. Dios bendiga, hermano.